Vamos a entrar a la palabra de Dios. Hemos hablado en las últimas semanas sobre cuando Dios habla. Hemos leído que Dios habla para darnos dirección y promesa. Estudiamos la vida de Abraham. Aprendimos que Dios habla para darnos pureza y propósito, y miramos la vida de Isaías. Esta vez, Dios habla para revelar. Dios habla para darnos revelación. Y vamos a ver dos pasajes, uno en Daniel capítulo 9 y el otro a través del libro de Apocalipsis. Primeramente, quiero que vean en Daniel capítulo 9, comenzando con el verso 20. Dice: aún estaba yo hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi ruego delante del Señor mi Dios, por el monte de mi Dios. Quiero que vean en este pasaje qué está haciendo Daniel. Está haciendo oración a voz alta. Dice que estaba hablando y orando. Estaba haciendo oración a voz alta. ¿Y cuál era su oración? Estaba orándole a Dios, confesando sus pecados y los pecados de su pueblo. Esto es algo muy importante, porque todo lo que hemos visto a través de Isaías, a través de Abraham, todo lo que hemos visto es Dios tratando de alcanzar una humanidad, no solamente a una persona. Y tenemos que expandir nuestra perspectiva cuando Dios me habla. ¿Por qué? Porque cuando Dios te habla, te va a hablar para que tú lo compartas con otros. Las palabras no siempre son para uno, sino que son para otros. Es fruto profético. Fruto profético cuando Dios nos habla. Cuando nosotros vamos a un árbol a tomar un fruto, una manzana, su fruta favorita, ¿el fruto que da el árbol es para el árbol? No, es para la persona que esté pasando. Cuando se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en el creyente, no es para el creyente, es para la persona que Dios tiene en mente que esté pasando en esos momentos. Dios puede usarnos con el fruto del Espíritu Santo en la iglesia como fuera de la iglesia, en la congregación como fuera de la congregación. Así que el creyente tiene que ser creyente las 24 horas. Tiene que ser creyente continuamente. Anoche el Señor me despertó a las 3 de la mañana. ¿Cuántos han experimentado esa delicia de despertarse con sueño a las 3 de la mañana? Y me cambió el mensaje. Tenía en mente predicar sobre Daniel, pero el Señor me dijo: quiero que prediques sobre otro individuo en la Biblia. Así que lo vamos a hacer en unos momentos. Pero rápidamente quiero cubrir a Daniel. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es importante para recibir revelación de parte de Dios. ¿Qué hacía Daniel? Orando. No solamente por sí, sino también por el pueblo. Dios nos tiene en esta comunidad y Él desea que no solamente yo ore por mí, sino que yo ore por todos los que están en esta comunidad. Que oremos por aquellos que están a través del mundo. Lugares donde hay guerras y terremotos y cuanta cosa que está sucediendo hoy en día. Dios desea que los hijos de Dios se reúnan en oración, porque esas oraciones se levantan al cielo como grato incienso al Señor.
y Él escucha. Aprendamos a abrir, a expandir nuestras oraciones de uno a su familia, a su vecindad, a su comunidad, a su estado, a su país, hasta el fin del mundo. Todas partes, porque hay necesidad en todas partes. Cuando tenemos una mentalidad mundial de lo que es el cristianismo, Dios nos da una palabra. Dios se revela a nuestras vidas. Y en esta ocasión, Daniel estaba en oración. Estaba hablando y estaba orando, estaba confesando sus pecados y los pecados de su pueblo. Dice la palabra de Dios en el verso 21, aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre al cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio del atardecer. Vino y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. El propósito del ángel Gabriel descender a donde estaba Daniel era para iluminar su entendimiento. Esto se llama revelación, para darle a Daniel información que solamente Dios conoce. Y Dios usa a sus ángeles, como en esta ocasión, como le habló a María, la mamá de Jesús, que mandó un ángel a hablarle. En muchas ocasiones Dios habla a través de sus ángeles. Cuando el ángel habla, solamente habla lo que Dios dice. Solamente declara lo que Dios ya declaró. El ángel no va a cambiar o desviarse de lo que Dios le dijo. Y aquí viene y le dice, he venido para iluminar tu entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la palabra. ¿Cuántos saben esto? Cuando nosotros hacemos oración a Dios, dice la palabra de Dios que al principio, cuando hacemos nuestros ruegos, instantáneamente sale palabra de Dios para responder a nuestra necesidad. Puede venir como sucedió aquí, que Dios te habla directamente. Puede venir como me sucedió esta mañana, que Dios me dio una palabra directamente. Sea como sea, el momento que uno hace oración, la palabra del trono de Dios sale para responder a sus necesidades. Y puede ser que esa palabra de Dios salga a la creación. Si hay terremotos y cosas sucediendo en lugares naturales, Dios escucha la oración de sus hijos y responde de acuerdo a su voluntad. ¿Y qué sucede? Esas oraciones, cuando se levantan de parte de todos sus hijos, afectan los resultados. Y esto se ve a través de la Biblia. Dios escucha la oración del justo. Y el momento que usted hace oración, sale una palabra. ¿Qué quiere decir eso? Yo no me tengo que preocupar por el resultado. ¿Están conmigo? Yo no me tengo que preocupar por el resultado. Yo lo que sé es lo que me dice la palabra de Dios. Que el momento que se hace la oración, palabra sale del trono de Dios para responder a la situación que sea, conforme no a mi voluntad. Yo nunca le pido a Dios resultados, no conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que permitir que Dios sea Dios. Amén. Él sabe mucho más que nosotros. Esto es fe, es levantar la petición al Señor, entonces ponerlo en las manos de Dios. Esto alivia el estrés tremendamente.
¿Por qué? Porque yo no soy responsable de los resultados. Dios es responsable de los resultados y Él me ha prometido que todo ayuda a bien. No lo voy a definir como que todo va a salir bien conforme a mi definición, sino que lo que se desarrolle de esa situación es la voluntad de Dios y va a resultar en lo que Dios quiere. Para nosotros eso tiene que ser suficiente. ¿Están conmigo? Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para declarártela. Es una declaración, porque tú eres muy amado. Aquí Gabriel está diciendo a Daniel: Dios te ama mucho. Dios te escucha porque te ama. Dios responde porque te ama. Entendamos el motivo de Dios. El motivo de Dios siempre es amor. Nosotros no entendemos al mundo, no entendemos las situaciones, las circunstancias, no entendemos cómo es que la historia ha llegado a este punto y cómo el futuro llegará. Nosotros no entendemos nada de esas cosas, ni tratemos. Lo único que necesitamos saber es que Dios está buscando a aquellos quien le aman, que son llamados conforme a su propósito, y para ellos todo ayuda bien, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. Esto es tan importante, hermanos. El motivo del creyente tiene que ser igual al motivo de Dios. Y el motivo de Dios siempre es amor. Cuando Dios se manifiesta en amor. ¿Cuántos saben que a veces el amor duele? En inglés hay una frase, se llama tough love. Amor fuerte. ¿Qué significa eso? A veces tenemos que regañar a nuestros niños. De igual manera, a veces Dios nos tiene que regañar a nosotros. ¿Por qué? ¿Porque hiciste algo mal? No, porque te ama. Y Él desea mantenernos en un camino recto hacia Él. Un camino que le agrada. ¿Para qué? Para que cumplamos con el propósito que Dios nos creó. No solamente como una humanidad, sino como individuos también. Cada uno de nosotros tenemos dones y habilidades que Dios nos ha dado para nosotros cumplir con nuestro propósito aquí en la tierra. Y todos tenemos propósito, como que todos tenemos dones. Así que busquemos esa revelación como Daniel. Busquemos esa revelación, esa voz de Dios. No nos enredemos tanto en las cosas de este mundo. Y cuando hablo de las cosas de este mundo, hablo de todo. Lo que es el trabajo, lo que son las posesiones, lo que son los placeres, todo que es terrenal. No nos enredemos tanto en las cosas terrenales que nos olvidamos de Dios, que se nos olvida hacer oración, conectar con el Espíritu Santo para hablar con Dios. No nos olvidemos de adorar a Dios, no nos olvidemos de reunirnos como congregación, porque esto agrada a Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el salmista. Delicioso, delicioso. ¿Cuántos van a salir a comer después del servicio? Espero que vayan a comer algo delicioso. ¿Cuántos van a un restaurante donde no les gusta la comida?
Yo los invito, así no hay que pagar tanto. No, nosotros vamos a un restaurante donde consideramos que la comida es deliciosa. La delicia en ese pasaje, en ese salmo, no es nuestra delicia, aunque lo es, sino que es delicioso para Dios cuando nos reunimos, cuando nos congregamos y adoramos juntos y platicamos sobre la palabra de Dios, todos en una mente, todos en un corazón, todos en un espíritu. Eso agrada a Dios tanto. Y dice la palabra de Dios, ahí derrama Dios unción y envía vida eterna. Derrama unción y envía vida eterna. Todo lo bueno de Dios viene cuando los hijos de Dios se reúnen. Y cuando no estamos reunidos, platicamos con Él, hablamos con Él y nos dedicamos a Él. Vamos rápidamente al libro de Apocalipsis. Ahora, el libro de Apocalipsis es muy simbólico. Y yo no voy a tocar en el simbolismo y en todas las cosas que suceden en el libro de Apocalipsis, porque eso nos saca del contexto de esta serie de mensajes. Quiero enfocar en las reacciones de Juan. ¿Están conmigo? Si Juan ve el trono y hay diferentes escenarios alrededor del trono, no vamos a hablar de esas cosas. Vamos a hablar solamente de las reacciones de Juan. Amén. Esto es algo que el Señor me habló específicamente esta mañana. Yo dije, Señor, Apocalipsis, eso es demasiado extenso. Ahí podemos hablar por 2 o 3 años con todo el simbolismo. Y Él me dijo, no, enfócate en las reacciones de Juan. Ok, vamos a ver. Apocalipsis capítulo 1. La revelación comienza con un corazón disponible. La revelación comienza con un corazón disponible. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué significa esto? El apóstol San Juan estaba en una isla que se llama Patmos. Y ahí mandaban personas, en vez de encarcelarlos, los mandaban a esa isla porque allí no había nada. Si necesitaba comer, tenía que cazar la comida o pescar la comida. Si necesitaba agua, tenía que buscarla porque no había pozos, no había cosas de modernas en el tiempo. Básicamente mandaban a la gente allí a morir. Dice la palabra de Dios que Juan, diciendo yo estaba en el Espíritu, ¿qué significa eso? Él estaba desconectado del mundo terrenal y conectado con el mundo espiritual, con el mundo de Dios. Es lo mismo de Daniel. Él estaba desconectado en oración. Cuando nosotros hacemos oración, hermanos, nosotros nos estamos desconectando de lo terrenal y conectando con lo espiritual. Y aquí el apóstol San Juan está desconectado de todo lo terrenal. Él no estaba buscando una experiencia extraordinaria. Él no estaba buscando que Dios le dé comida o que Dios le dé agua o que Dios lo saque de esa isla. Simplemente estaba disponible para Dios. Esto se llama meditación. Está la oración, la cual Daniel estaba haciendo. Ahora está la meditación. No palabras de parte de Juan a Dios, sino Juan esperando palabra de su Padre Celestial.
Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Así que la revelación comienza, hermanos, con una vida rendida al Espíritu Santo y a todo lo que es el reino de Dios, no las cosas terrenales. Tenemos que desconectarnos de esas cosas. A veces llegamos al templo y yo entiendo. Llegamos con preocupaciones de esto, que mañana tengo que hacer esto, que tengo este problema en el trabajo, que tengo este problema con los hijos, que tengo este problema por acá, este problema por allá. Y llegamos al templo cargados de todas las situaciones de la vida que nos quieren arrastrar por el piso. Entiendo. La disciplina espiritual es esta: aprender a desconectarnos de todo, no solamente de las cosas que nos molestan en la vida, de todo en la vida terrenal. Desconectarnos y poner nuestra mente, nuestro corazón en Dios, en su presencia. Si le quieres hablar, háblale. Pero cuando ya no tienes nada que decir, no te levantes de ahí. Permanece callado y reconoce que Él es Dios. Y espera. Deleítate en su presencia, porque Él está ahí contigo. Deleítate en su presencia. Fíjate en lo que Él te ha prometido. Él nunca me dejará, nunca me desamparará. Él está aquí conmigo en medio de todas estas cosas que están sucediendo en mi vida. Dios está aquí conmigo y no hay nada allá afuera que sea más grande de aquel que está en mí. Y me confío en la palabra de Dios. Y me confío en lo que Él ya ha declarado. Y descanso en su palabra. Descanso en su presencia. Vas a ver, cuando practicas esta disciplina, que todas las cosas de la vida que te causan estrés van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu vista en aquel que tiene la solución. Y estás confiando en aquel que tiene la solución. Y te estás desconectando de tu propia prudencia. Te estás desconectando de tu propia opinión. Te estás desconectando de cómo tú crees que debe de salir el asunto. Y estás confiando completamente de que Dios tiene todo en sus manos. Y a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, y a tu trabajo, y a tu vecindad, y todas las cosas, Dios las tiene en sus manos. Dios habla a quienes viven sensibles a su presencia. Pero muy importante aprender a desconectarnos de lo terrenal. Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver el verso 10. El punto de este verso es: la fe escucha antes de ver. La fe escucha antes de ver. El apóstol San Pablo dice: no andamos por vista, sino por fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer antes de ver. Dice Apocalipsis 1:10: oí detrás de mí una gran voz. Lo primero que sucede en este verso es que Juan está en este lugar celestial, en este lugar espiritual, y de repente oye una voz detrás de él. Uno oye antes de ver. Cuando usted hace oración por una situación, el momento que haces oración, la contesta sale del trono de Dios.
Vivimos confiado en esto. ¿Qué significa eso? Antes de yo ver el resultado de la oración, antes de yo ver el resultado de lo que Dios ha declarado de su trono, oí su voz. ¿Qué me dijo su voz? Confía en mí. No temas. No desmayes. Esas palabras, Dios las dice en la palabra de Dios como 300 veces. Le voy a compartir unas 2 o 3. A Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos saben que Dios no hace excepción de persona y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre? Mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué significa eso? Hay debilidad. Pero ¿qué sucede? Cuando Dios dijo esas palabras cargaban poder. Que cuando Josué pone su fe en esas palabras, él ahora tiene el poder para esforzarse, para fortalecerse. Mira que te mando que te esfuerces. Dios no te dice que te esfuerces sin las fuerzas. Si Dios te dice que te esfuerces, tras esas palabras está el poder, están las fuerzas para lograr lo que Dios te dice. ¿Están conmigo? Dios no te dice, sé valiente y se va. Y ahora uno ahí solo, tengo que ser valiente, tengo que ser... En mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Pero cuando andamos por fe y no por vista, ese gigante que David confrontó no era nada. Porque las palabras que Dios le había hablado a través de su madre, su padre, las veces que fue a la sinagoga, las veces que aprendía de la palabra de Dios, le decía que Dios estaba con su pueblo y no había nadie que podía en contra. Y quizás estas mismas palabras se las enseñaron. Es parte de la ley. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Significa que Dios me ha dado todo lo que yo necesito para ser fuerte y para ser valiente. ¿Por qué? No tengo que temer. Dice la palabra, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo voy delante de ti y no te rindas. ¿Cómo es que nos rendimos? Poniendo nuestra vista en lo terrenal. Poniendo nuestra vista en el problema, es fácil rendirnos. Pero manteniendo nuestra vista en Dios, ahí tenemos las fuerzas para seguir. No temas, no desmayes, no te rindas. Mantén tu vista en el Señor, porque Jehová, Él se identifica, Jehová tu Dios. Él se identifica, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. Donde quiera, todos digan donde quiera que vayas. Jueces capítulo 6, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estas son palabras que Dios le habló a Gedeón. Gedeón era el menor en su familia era la más pequeña en el pueblo. Así que en la mente de Gedeón, él no era suficiente. Él no tenía el destino de algo grande. Pero cuando Dios dice, Jehová está contigo, eso cambia la situación de Gedeón. Gedeón no tiene que esforzarse por su propia cuenta. No tiene que buscar las fuerzas en sus pensamientos, sino que simplemente le tiene que creer a Dios. Y Dios le dice, yo estoy contigo. Varón esforzado y valiente. Antes de esas palabras, en la mente, en el corazón de Gedeón, él era el más pequeño, su familia la más pequeña. No había destino grande para ellos. Al momento que Dios habla esas palabras y el creyente le cree a Dios,
Todo el mundo cree en Dios, es otra cosa creerle a Dios. El momento que Gedeón le cree a Dios, esas palabras se convierten en realidad en su vida. ¿Por qué? Porque las palabras no son consejos, son poder y son espíritu y causan transformación. Además de la oración, tenemos que dedicarnos a la palabra de Dios, porque esa palabra nos transforma cuando creemos. De la misma manera que Josué fue transformado, de la misma manera que Gedeón fue transformado. De pensar que soy menos a pensar que soy lo que Dios dice que soy. Hechos capítulo 18, Dios le dice a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Estas son palabras que nosotros creyentes tenemos que mantenernos aguantados, especialmente cuando confrontamos diversas pruebas. Por eso es que el apóstol San Pablo dice que cuando confrontamos diversas pruebas tenemos que mantenernos en un estado de gozo. Para muchos lo ven imposible. Tenemos que mantenernos en un estado de gozo, en una actitud de acción de gracias hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todas las cosas y el creyente le cree a Dios. El creyente cree en las declaraciones de Dios. El creyente sabe que Dios está con él, que Dios está con ella. Y no teme porque Dios me dio el poder para no temer. No desmaya porque Dios le dio el poder para no desmayar. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para esta vida como para la vida espiritual. Todo lo que necesitamos. Y lo ha declarado desde su trono. Y si nos acordamos de una cosa, hermanos, es que nosotros somos lo que Dios dice que somos. Cuando le creemos, cuando creemos su declaración. Así que la fe viene antes de nosotros ver el resultado. La fe siempre se escucha antes de que se manifieste. ¿Qué significa eso? Cuando yo tomo la palabra de Dios y escucho lo que Dios me está diciendo, estoy leyendo pero estoy escuchando. ¿Están conmigo? Dios habla a través de su palabra. Tenemos que tener la mentalidad que no estoy solamente leyendo para hacer crecer mi intelecto, mi inteligencia bíblica, sino que estas palabras son espíritu y son poder. Así que tengo que escuchar lo que Dios me está diciendo, porque Dios siempre nos habla a través de su palabra. Y cuando yo pongo mi oído a lo que Dios me está diciendo, Él me encamina en donde debo de estar. ¿Y qué sucede? Todo esto es fe. Todo esto es fe, no hay que entenderlo, no hay que comprenderlo, sino que simplemente hay que creerlo. Nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista. Primero, escucha. Ahora, al Juan escuchar la voz detrás de él, ¿qué ustedes creen que él hizo? Dice Apocalipsis 1:12, y me volví. ¿Se acuerdan de Moisés en el desierto? De una distancia vio una zarza ardiendo. Decidió acercarse para ver lo que era. Juan estaba en una visión espiritual y había muchas cosas sucediendo a su alrededor, pero de momento escucha una voz que conoce. Cristo dijo: los míos
conocen mi voz. Los míos escuchan mi voz. De repente oye una voz que reconoce y se volvió. Cuando Dios nos habla, hermanos, cuando estamos leyendo la palabra de Dios o escuchando mensajes, cuando Dios nos habla, tenemos que volver. Tenemos que mirar a Dios y lo que nos está diciendo. No podemos, ya terminé de leer y ya. Tenemos que escuchar y entonces entender cuando Dios nos está hablando. Cuando Dios nos habla, cuando estás leyendo algo que aplica a su vida en esos momentos. Algo que capta tu atención en esos momentos, que lo puedes relatar sobre algo que estás pasando o alguien está pasando. Dios te está hablando. Ya no es una lectura. Ya Dios está declarando algo desde su trono para su vida. ¿Qué tengo que hacer? Darle mi atención. Volverse es dar atención. ¿Están conmigo? Si yo estoy mirando para acá y alguien acá habla, si me vuelvo, si me viro, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando la atención. ¿Están conmigo? Tenemos que darle la atención a Dios. Él es merecedor de que cuando Él habla, que nosotros le atendamos. Juan se volvió y puso su atención en el Señor. Muchos oyen el llamado de Dios, pero son pocos los que se vuelven verdaderamente hacia Él. Muchos oyen lo que Dios quiere de uno, lo que Dios pide de uno. Quizás hay algún pecado oculto que Dios está tratando de levantar a la superficie para que uno lo vea. Quizás Dios está corrigiendo a uno. Tenemos que estar dispuestos a darle la atención a Dios y entonces hacer algo. Tengo que estar dispuesto a hacer lo que Él me dice. Tengo que estar dispuesto a abandonar mis placeres, a abandonar mis deseos, a abandonar mis opiniones para recibir la verdad de Dios en mi vida. Entonces te estás encaminando hacia un camino de gozo, de paz y de tranquilidad. Mientras estoy resistiendo la palabra de Dios, estoy resistiendo a Dios. Y eso lo que crea es estrés en la vida del creyente. Eso lo que crea es consecuencia en la vida del creyente. Eso es desobediencia a lo que Dios está tratando de hacer en mi vida y está deteniendo mi transformación. Tenemos que estar dispuestos a darle atención a Dios cuando Él nos habla. No basta solamente escuchar, debemos también responder. El próximo tema se encuentra un poquito más adelante en el Apocalipsis capítulo 1. ¿Cómo es que Juan respondió cuando le dio la atención a Dios? Esto es muy importante. Dios le habló, Él le dio su atención. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué hizo Juan? De eso platicaremos la próxima semana. Se nos terminó el tiempo, estemos de pie.